Bienvenidos a un análisis más profundo sobre el gesto romántico de Mert Ramazan Demir en Yalan. Como les prometí, hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada matiz, y a explorar por qué este pequeño acto dejó una huella tan grande en el corazón de Afra Saraoglu, y por extensión, en el de todos nosotros, los fervientes seguidores de la serie. Ya hemos establecido el contexto. Yalan es un fenómeno. Un fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su trama apasionante, sus personajes complejos y, sobre todo, la química explosiva entre sus protagonistas. Pero, ¿qué es lo que hace que un gesto romántico destaque por encima de otros? ¿Qué es lo que lo convierte en algo memorable, en algo que trasciende la ficción y nos hace creer, una vez más, en el poder del amor? Para responder a estas preguntas debemos profundizar en la esencia de la relación entre Ferit y Seyran. Desde el principio su historia estuvo marcada por la adversidad. Un matrimonio forzado, un choque cultural, personalidades opuestas, todo parecía conspirar en contra de su felicidad. Pero en medio de la tormenta surgió algo inesperado, el amor. Un amor que, como todo buen amor, se forjó a base de conflictos, de pruebas y errores, pero también de pequeños gestos, de miradas cómplices y de momentos de conexión profunda. El gesto romántico del que hablamos hoy es precisamente uno de esos momentos. No es un acto grandioso, no es algo que se vea a simple vista. De hecho, su belleza radica en su sutileza, en su aparente sencillez. Es un detalle que Ferit, en su proceso de transformación, decide realizar para demostrar a Seyran, y a sí mismo, el alcance de sus sentimientos. Ahora, para entender mejor este gesto, debemos recordar la evolución del personaje de Ferit. Al principio de la serie lo conocemos como un joven despreocupado, acostumbrado a vivir sin ataduras ni responsabilidades. Es un hombre de su tiempo con sus vicios y sus virtudes, pero que en general no está acostumbrado a pensar en los demás. Sin embargo, la llegada de Seyran a su vida lo cambia todo. Seyran, con su carácter fuerte, su inteligencia y su sensibilidad, es un desafío para Ferit. Ella lo obliga a replantearse su forma de vida, a cuestionar sus valores y a reflexionar sobre lo que realmente importa. Y en este proceso de autodescubrimiento Ferit comienza a cambiar. Empieza a aprender a escuchar, a entender, a valorar. Y es en este contexto de cambio y crecimiento donde surge el gesto romántico del que hablamos. Este gesto, como he mencionado antes, no es un despliegue de artificios. No se trata de una declaración pomposa ni de un regalo extravagante. Es algo más personal, más íntimo, más significativo. Es algo que Ferit hace para demostrar que ha estado prestando atención, que ha estado escuchando a Seyran, que ha entendido sus deseos, sus anhelos, sus miedos. Imaginemos la escena. Ferit, después de un conflicto, después de una discusión, después de un momento de distancia, decide acercarse a Seyran. La busca, la observa e intenta comprenderla. Y en ese momento decide hacer algo que la sorprende, algo que la conmueve, algo que le demuestra que realmente la conoce. ¿Qué es exactamente lo que hace? No lo diré porque quiero que ustedes mismos descubran la magia de la escena. Pero sí puedo decirles que es un gesto que refleja un conocimiento profundo de Seyran, de sus gustos, de sus preferencias, de sus necesidades. Es algo que le demuestra que Ferit ha aprendido a verla, a entenderla, a amarla de verdad. La reacción de Afra Saraoglu como Seyran es lo que termina de completar la magia. Su mirada, su sonrisa, su forma de responder a Ferit, todo demuestra la profunda emoción que siente. Se nota la sorpresa, la gratitud, la felicidad. Se nota que ese gesto, aparentemente pequeño, ha tocado su corazón. Y a través de la pantalla nosotros, los espectadores, sentimos lo mismo. Nos emocionamos, nos conmovemos, nos enamoramos una vez más de Ferit y Seyran. ¿Por qué este gesto es tan poderoso? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque rompe con los clichés del romance tradicional. En las series turcas, como en muchas otras producciones, a menudo se recurre a gestos grandiosos, a regalos caros, a declaraciones públicas. Pero este gesto es diferente. Es más auténtico, más real, más humano. Es un reflejo de lo que realmente importa en una relación: la atención, el cuidado, la comprensión. En segundo lugar, te demuestra el crecimiento del personaje de Ferit. A lo largo de la serie hemos visto cómo Ferit ha ido cambiando, cómo ha ido aprendiendo y madurando. Este gesto es la culminación de ese proceso.
Es la prueba de que está dispuesto a dejar atrás sus viejas costumbres, a esforzarse por ser mejor persona, a luchar por el amor de Seyran. Es la demostración palpable de que Ferit ha evolucionado, de que ha dejado de ser el chico inmaduro y despreocupado para convertirse en un hombre dispuesto a amar y a ser amado. Oh. En tercer lugar, y esto es fundamental, porque es un reflejo de la química real entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Como fans, siempre estamos pendientes de estas cosas. ¿Existe química fuera de la pantalla? ¿Hay algo más allá de la ficción? Y aunque no podemos saberlo con certeza, lo cierto es que la forma en que Mert interpreta a Ferit y la forma en que Afra responde a él nos hace creer en el amor. Es esa conexión, esa complicidad, esa capacidad de transmitir emociones que traspasa la pantalla y nos atrapa. Es fascinante cómo los actores logran transmitir esas emociones, cómo logran hacernos sentir lo que sienten sus personajes. Y este gesto romántico es un ejemplo perfecto de ello. Es una escena que quedará grabada en la memoria de los fans de Yalan, y que nos hará recordar la belleza del amor en todas sus formas. Es una escena que nos recordará que los pequeños detalles, los gestos sutiles, pueden ser mucho más poderosos que las grandes declaraciones. Pero, ¿qué es lo que más me gusta a mí de todo esto? Pues que este gesto no es solo un detalle en la serie. Va mucho más allá. Es un reflejo de cómo el amor puede ser simple, sutil y al mismo tiempo profundamente significativo. Es una lección para todos nosotros sobre cómo debemos valorar los pequeños detalles, cómo debemos prestar atención a las necesidades de la persona que amamos y cómo debemos demostrar nuestro amor de manera auténtica y sincera. Es un recordatorio de que el amor no se trata de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad, de comprensión, de apoyo. Es un recordatorio de que el amor es una construcción diaria, que se basa en la atención, el cuidado y el respeto mutuo. Es una lección sobre la importancia de conocer a la persona que amamos, de entender sus deseos, sus miedos, sus anhelos. Y además hay que destacar el trabajo de los guionistas y del director. Han sabido crear un momento mágico, lleno de emoción y de significado. Han sabido jugar con las emociones de los personajes y de los espectadores, y han logrado que nos identifiquemos con ellos, que sintamos lo que sienten, que nos emocionemos con sus alegrías y que suframos con sus penas. Han sabido crear una historia que nos atrapa, que nos emociona, que nos hace reflexionar sobre el amor y las relaciones. En definitiva, el gesto romántico de Mert Demir es mucho más que un simple detalle en la serie. Es una muestra de amor, de crecimiento, de evolución. Es un momento mágico que nos invita a reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles en las relaciones y sobre cómo el amor puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Es un recordatorio de que el amor verdadero se construye a base de atención, de cuidado, de comprensión y de pequeños gestos que a la larga son los que realmente importan. Y para finalizar, quiero añadir algo más. Este gesto, además de ser romántico, es un símbolo de esperanza. Nos muestra que el cambio es posible, que las personas pueden evolucionar, que el amor puede transformar. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, a pesar de los conflictos, siempre hay una posibilidad de encontrar la felicidad, de construir una relación sólida y duradera. Así que, queridos amigos, recordemos este gesto romántico de Mert Demir en Yalan. Recordemos su significado, su importancia, su belleza. Y sobre todo, recordemos la lección que nos enseña, que el amor reside en los pequeños detalles, en la atención, en la comprensión, en los gestos sutiles que demuestran que realmente nos importa la persona que tenemos a nuestro lado. Y ahora sí, para terminar, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado a fondo el gesto romántico de Mert Demir en Yalan, que dejó a Afra Saraoglu alucinando. Hemos analizado el contexto de la escena, el significado del gesto y por qué es tan importante. Y hemos reflexionado sobre el amor, los pequeños detalles y la importancia de la autenticidad en las relaciones. Hemos hablado de la evolución de Ferit, de la química entre Mert y Afra, y de cómo este gesto nos recuerda la belleza del amor en todas sus formas. Espero que este análisis detallado les haya gustado aún más que el anterior. Sé que el tema es apasionante y que a muchos de ustedes, como a mí, les encanta sumergirse en los detalles de las series turcas. Y por eso quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie Yalan? ¿Creen que el gesto de Mert es un buen ejemplo de romance?
¿Qué otras escenas de la serie les han conmovido más? Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así, me ayudarán a seguir creando contenido y a seguir compartiendo y pasión por las series turcas. No se pierdan los próximos análisis, las últimas novedades y, por supuesto, los chismes más jugosos. Suscríbanse y activen las notificaciones. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor siempre nos inspire. Y que recuerden siempre la magia de los pequeños gestos.